a los estudiantes de los institutos tecnológicos del país, a los docentes administrativos y padres de familias, a las organizaciones civiles, sociedad organizada y a los medios de comunicación. Los acontecimientos recientes que se vienen dando en el Tecnológico de Minatitlán, perteneciente al sistema del Tecnológico Nacional de México, es tan solo una muestra de la simulación, corrupción y ahora represión contra los estudiantes de México, que hemos levantado la voz a favor de las libertades constitucionales y contra la corrupción en la educación. La corrupción en México ha sido el mal del siglo, con la permisividad de la sociedad y la actuación de varios actores políticos que han visto en ella el lubricante y el engrudo del sistema. Al amparo del poder, grupos y amigos de políticos han dejado en bancarrota a este país. Se ha ido agravando porque se resiste a desaparecer y se refugia en la falta de efectividad de los mecanismos sancionadores de estas prácticas. México es el peor evaluado entre los miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Destaca en los primeros lugares a nivel mundial en materia de corrupción. Los casos que recientemente han marcado nuestra historia, como la Casa Blanca y Odebrecht, no son los únicos. La corrupción ha permeado como humedad todas las rendijas de las instituciones en México. En el sector educativo del país ha sido un modus operandi que se ha venido ejerciendo desde gobiernos anteriores y que el mismo Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 lo señala en el primer capítulo, Política y Gobierno, que dice que erradicar la corrupción del sector público es uno de los objetivos centrales del sexenio en curso. Con este propósito, el Poder Ejecutivo Federal pondrá en juego todas sus facultades legales a fin de asegurar que ningún servidor público pueda beneficiarse del cargo que ostente, sea del nivel que sea. La esencia de la corrupción no está en el lucro derivado de las funciones públicas, sino en la mentira de que el poder es público, ya que no le rinde cuentas a nadie, lo hace impune. Es el abuso de poder con el fin de generar un beneficio indebido a costa del bienestar colectivo. Desvía recursos públicos destinados a cubrir necesidades sociales para el beneficio de unos cuantos. Crea empresas y obras fantasmas. Genera aviadores y empleos falsos. Desvirtúa la misión de las instituciones públicas. Deteriora todo lo que toca. Organismos públicos y privados, grupos y personas. Enmohece y corroe las bisagras de las puertas y ventanas para que no se abran a la luz. Es el caso de la Comunidad Tecnológica de Minatitlán y de otros tecnológicos del país pertenecientes al sistema del Tecnológico Nacional de México, que desde que se instaló en Minatitlán el director Gelacio Montes Roa, los estudiantes del plantel insistimos públicamente que las áreas y los edificios les surgían mantenimiento y obras, que se simuló con empresas de rehabilitación, obras que no se realizaron, pero sin embargo se cobraron. Lo hicimos saber en reiteradas ocasiones que el trato déspota de intimidación y amenazas fue la respuesta de este señor y sus subdirectores. Que el director general del Tecnológico Nacional de México, el doctor Enrique Fernández Fasnach, conocía el caso y envió al jurídico José Luis Sánchez Cuatzit para escuchar y recabar las evidencias de nuestras demandas, pero que en su lugar se dedicó a amenazar a la comunidad estudiantil, esmerado en tapar los actos de corrupción señalados, a lo cual no existe un documento firmado por nosotros que registre las declaraciones aportadas. En su lugar, de manera responsable, involucró en el asunto a un diputado federal que se ha subido a la palestra como vocero del TEC-NM a descalificarnos, a agredirnos y a dar posiciones lejos de la verdad con información que, a decir de él mismo, el director general Fernández Fasnach le ha proporcionado de igual forma, irresponsable y con falta de ética. Desde entonces se han mantenido ataques y amenazas permanentes y en lugar de atender los reclamos de la comunidad estudiantil, razón de ser del TEC-NM, en un acto de represión el director general dio instrucciones al director del plantel
al licenciado Gelacio Montes Roa de presentar denuncias ante la Fiscalía de Veracruz en contra de los estudiantes del TEC de Mina. Estos hechos muestran una vez más que la Dirección General del TEC-NM nunca tuvo interés en atender la corrupción señalada, sino que la encubrió, quiso blindarla y ahora ha cedido a la tentación de la represión contra los alumnos, lo que no vamos a permitir en ningún momento y bajo ninguna circunstancia. No nos parece congruente que mientras a delincuentes que incendian ciudades en otras partes del país los dejen en libertad y en Minatitlán, Veracruz, se reprimen a los estudiantes que reclaman una educación sin corrupción. Es paradójico que este gobierno, el cual promueve una cuarta transformación, perdone a criminales y en este sistema educativo superior se patea a los estudiantes que somos el futuro de la nación. ¡Qué decepción jamás imaginada de quienes les dimos el voto en las urnas! Las instalaciones del TEC de Mina fueron resguardadas con fe notarial, en un procedimiento ordenado, como un derecho constitucional de las libertades de manifestación, información y expresión, así como la demanda de atención de autoridades superiores para dirimir en el caso donde la Dirección General del TEC-NM ya fue rebasada. Esa es la razón por la que en el resguardo de estas instalaciones nuestro escrito con pliego petitorio fue dirigido al secretario de la Secretaría de Educación Pública, al maestro Esteban Moctezuma. No aceptamos a nadie más, solo a la autoridad superior de la SEP o a la representación federal del Poder Ejecutivo. No vamos a movernos de este derecho ni de las instalaciones del TEC de Mina hasta la baja irrevocable del director Gelacio Montes Roa y del director jurídico José Luis Sánchez Coatzil. Este último ha venido agraviando la educación desde el Politécnico Nacional, en donde fue repudiado. Nuestra demanda incluye que intervenga el órgano interno de control de la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Función Pública, que ante la denuncia en la Fiscalía de Veracruz realizada por el licenciado Montes Roa y del director general Enrique Fernández Fasnach en contra nuestra y la evidente represión por parte del Estado, convoco a toda la comunidad estudiantil del TEC de Mina, al Consejo Nacional de Estudiantes de Educación Superior Tecnológica y a todas las sociedades de alumnos de los tecnológicos en el país a estar alertas en las próximas 72 horas para las acciones nacionales que vamos a comenzar a emprender dentro de un marco constitucional en una resistencia contra la corrupción y la represión de este gobierno en el Tecnológico Nacional de México. Por un México con educación sin corrupción.